yo hoy no entendería y me quedo como más tranquilo entender el 68 desde esta capacidad de construcción del 68. O sea, dejarlo solo como estaba es seguir en dos relatos que a mí no me satisfacían, los buenos y los malos. Dos relatos que nunca se encuentran y que sigue habiendo entre ellos hay unos vacíos de angustia de conocimiento, porque ¿por qué ocurrió? O sea, y a la par hay una cantidad de pistas, de cabos sueltos que obligaban a ver qué más había ahí. ¿Cómo es que había ocurrido lo que había ocurrido? La aparición de Uranga, la conexión con Echeverría y otros personajes que están alrededor, el uso de medios como la prensa, le comienzan a dar un sentido, esta sensación de tranquilidad. A mí este libro me deja con una sensación de tranquilidad, de ya tengo las respuestas que me dan la tranquilidad para entender, porque mientras no entendemos tenemos angustia. Uranga viene a dar un sentido a una construcción de nuestra historia reciente. El 68 es una construcción en sus partes más extremas, ¿no? Creo que otra vez juega esta suerte de encuentro, de coincidencias entre estos dos personajes que tienen, contra lo que podíamos imaginar, tienen una capacidad de ver la importancia que tiene la información, el manejo de la información. Uso, cosecha, uso, manejo de la información, porque tienen todos los aparatos para cosechar información, los aparatos de inteligencia. Entonces tienes una herramienta, ir a buscar la información, luego tienes todo un grupo importante para procesar la información y luego cómo usas esta información. Ver esto solamente como actos de los medios en una relación con el poder, perversa o no, es limitar la intencionalidad del uso de la información. Uranga es uno de los personajes que en Alemania va a atender y a tratar de entender muy bien cuál es el manejo de la propaganda. Pero no solo eso, desde muchos años antes viene y tiene muy claro la importancia que tiene el manejo de la información. Este documento que habla de la tiranía invisible, y ahí deja ver ya un conocimiento profundísimo de construir realidades paralelas. Hay una construcción de una realidad paralela. 68 es el gran momento de echarlo a andar. El gran momento. Pensando en más al futuro, porque no se quedan en el 68. O sea, 68 es trágico porque así querían que fuera, trágico. Pero va más allá y en esa intencionalidad más de futuro, el 68 se vuelve la oportunidad para probar, el laboratorio, para probar, en este caso, la propaganda a su más alto nivel. Porque así como tienes en un periódico como La Prensa, que es fantástico, o sea, yo no es que me regodé viendo los textos, pero leí todos, ¿no? Hasta los que ya no eran de él, porque ya en un momento ya no son de él, dije nada más como, pero los mini ensayos, dices, por Dios, o sea, no importa que la gente no lo lea completo, porque esa es parte de las claves. No vienen imágenes, me hubiera encantado meter imágenes, pero por ejemplo hay, por algunas contraportadas de La Prensa, aparecía un fragmento, no me acuerdo cómo se llaman, cintillos o como un recuadro grande donde se anunciaba el granero político, ¿no? Y venían como los intelectuales Octavio Paz tal contra esto y tal. Pero arriba, en una cabeza inmensa, había algo así como traidores. Y abajo venían rostros, fotografías de algunos personajes que habían hecho algo, en un pueblo si quieres, o en Yucatán, o en donde sea. Habían cometido algún delito y los habían acusado de traidores. Entonces venía traidores. Luego venían las cabecitas intermedias, granero político, esta semana, y luego las fotos. ¡Ah, qué inteligencia! O sea, ya tienes un golpe y ya tienes comienzas a hacer conexiones que igual y no tienen ningún sentido, pero que van dejando algo. Esa es la intención, ir sembrando
una historia con toda la intención de, en este caso, del manejo tanto de estudiantes como de intelectuales. No se refiere solo a estudiantes, se mete con los intelectuales, se mete con políticos, con madrazo, dependiendo de por dónde va el agua. Que sea de una efectividad 100% es difícil decirlo. La propaganda tiene eso. Me parece que sí funcionó de largo plazo, porque la idea que tenemos del 68 es difusa y además en el cortísimo plazo lo que no vemos es una reacción. A mí me explica, este papel de la propaganda me explica el silencio posterior al 2 de octubre. Es una masacre. Puede ser, o sea, no es, claro, no es 2014 que tienes a todas las redes sociales, no, pero es una masacre de un movimiento estudiantil que había semanas antes tomado las plazas, llenado las calles, desbordadose en ejercicios de libertades. Hay una masacre, se acaba y no hay una sociedad que... ¿Qué pasó? La propaganda tiene como, entre otros fines, justificar por adelantado los actos del poder. En este caso me parece que funcionó muy bien, muy bien. Hubo protestas, sí, y después se fueron reconstruyendo, pero hay una aceptación peligrosa para la sociedad. Hay una aceptación de que así tenía que ser, porque se lo ganaron. Porque hay todo el tiempo esta insistencia, no solo en la prensa, en la mayoría de los medios, terroristas, 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 comunistas, y una repetición permanente en la cual hay... O sea, algo queda. Y bueno, particular la prensa, o sea, sí, nosotros los periodistas, los que estamos en los medios, ¿qué vamos a voltear a ver un periódico popular? ¿No? No. Sin embargo, ahí quienes saben hacer buena propaganda saben que es el mejor medio. Es el que llega al círculo verde, son los que votan. Nosotros hacemos debate, generamos ideas. ¿Cuál es nuestra influencia real en las grandes masas? Si bien nos va, entramos a los medios académicos y entre periodistas y ahí, y ya sentimos que es mucho. Por eso Uranga en ese aspecto es como muy especial. No le interesa que sepan que sea él. Porque en la medida en que se sabe quién es, ya le das cuerpo, le das forma y ya deja de ser algo invisible, algo como Dios, ¿no? En la medida, si en un momento sabemos quién es Dios y lo vemos de frente, ya quizá pierde todo su halo. Ese es increíble, ese es riquísimo. Tiene que ver con un sistema. Los sistemas políticos no solo son un presidente o un funcionario, es una construcción de símbolos y de códigos y de culturas. Y lo que venimos trayendo es un sistema político que se diseña a partir de elementos como el secreto, por ejemplo, o el manejo, manipulación. A veces ya ni siquiera de manera tan cuidadosa y estratégica como se ocurrió en el 68, sino está en la naturaleza incluso del mismo mexicano. Este jugar con símbolos, este manejo de mensajes encriptados, ¿no? Mensajes indirectos, formas, estilos, plazas, espacios, es parte de la condición humana del mexicano, que Uranga lo conocía muy bien. En el ensayo de análisis del ser mexicano, conoce cómo se mueven estas partes internas en el alma, el espíritu del ser mexicano, que en algún momento las utiliza para mover cosas. Está en nosotros. Por eso Uranga también nos apela mucho y llama mucho la atención. Más allá de su genialidad nata y después construida o consolidada con el conocimiento, nos apela porque hay algo de nosotros en esa forma de ser. Esta educación que recibe de Taboada Echeverría, ¿no? Del manejo de los tiempos y los espacios, los silencios, y que sepan que estás con alguien, es puro
mensaje subterráneo. Y así somos los mexicanos, es decir, somos de un hermetismo en una cantidad de cosas, sin embargo todo el tiempo estamos soltando palabras que están enunciando algo que no somos capaces de asumir, pero estamos mandando mensajes. Y ahí está, y va a funcionar, y por eso en las redes sociales va a seguir funcionando muy bien, porque está en nuestra naturaleza. Quizá lo que nos viene un poco a cuestionar Uranga es, mira cómo somos. Mira cómo somos, o sea, mírate un poco cómo solemos ser. Tenemos esa capacidad de jugar con la información de manera en los subterfugios. Y quien maneja eso, no, mis respetos, no lo hay. O sea, por eso Uranga es especial. Lo intentó Salinas, intentó copiar el mismo modelo, después de Echeverría es el modelo de Salinas el único que lo intenta. Y además juega con lo mismo, grupos de intelectuales, un personaje como Josep Córdoba Montoya, ¿no? Otro Gutiérrez, sí, el mismo Gutiérrez. El mismo Gutiérrez, o sea, intentó como un paralelo. Los tiempos ya no eran. Y Salinas no era Echeverría, y nadie va a poder ser Uranga. Eso sí, Muñoz Ledo puede decir lo que quiera, lo envidiaba, y muchos lo envidiaban. Pero era una envidia que no iban a jamás superar, porque estaba en la naturaleza de Uranga ser así. Hay cosas que se traen. Los genios de la música lo traen, los demás pues son buenos, ¿no? Y hay muy buenos músicos, pero no hay un Mozart cada 10 años.